Y bueno amigos, lo de Kylian Mbappé ha producido un montón de opiniones, un montón de situaciones, particularmente quiero que veamos lo de Macron. Lo de Macron es absolutamente increíble. A este señor le gusta más el protagonismo que al mismísimo Kylian Mbappé. Es que prácticamente y directamente ha confirmado el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, el presidente de Francia. Y bueno, es algo bastante interesante que vamos a repasar. Vamos a ver otras cositas de algunos amiguitos TikTokers que bueno, realmente está bastante divertido. Vamos a ver unas cosas más que chéveres, vamos a ver algo de José del Valle, vamos a ver unas cositas muy chéveres, así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado y que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer interesante. Les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video. Porque bueno, ya empezaron los lloros que van relacionadas de alguna manera con el Real Madrid y el posible fichaje de Mbappé, aunque Macron prácticamente lo ha confirmado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Lo de José del Valle lo voy a hacer en un video mañana con algo que me gustaría repasar de Arturo Vidal y de alguna gente del Palancas, así que muchísima atención al respecto. Y bueno, vamos a pasarnos rápidamente a la pantalla para no perder mucho más tiempo. Está jugando el Real Madrid mientras hago esto. Golazo de Arda Güler, golazo de Fran García, 2-0 en el descanso del Granada. Y bueno chicos, como todos saben, me imagino que todos lo saben, Mbappé en este video dijo que ya no podía seguir en el Paris Saint-Germain, que necesitaba nuevos retos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un par de reacciones y vamos a ver lo de Macron en breve y vamos a ver algo de Antón Meana que me parece realmente lamentable también. Así que vamos a darle play al primer video. Ya es oficial, Kylian Mbappé acaba de anunciar que ya no seguirá en el PSG, que es su última temporada, que no va a renovar contrato, pero ya vienen todos estos madrilistas haciendo el ridículo de nuevo, porque ya lo hicieron, porque le han rogado y rogado y rogado para que llegue el Real Madrid. Si el hombre decide irse a un equipo ladrón, pues el hombre va a ser un jugador que le regalan las cosas, que le regalan los trofeos, que le regalan los balones de oro. Si el hombre quiere irse para un equipo y joderse más, que se vaya para el Real Madrid. Pero el hombre no ha anunciado que va para el Real Madrid y ustedes están haciendo el ridículo de nuevo. Me voy a cagar de la risa si Mbappé no llega al Real Madrid. Y más decepcionados todos los madrilistas, porque el 1 de junio van a perder la final de la Champions League madrilista. La van a perder. Más decepción van a sentir cuando vean que Mbappé va para otro equipo y no para el Real Madrid madrilista. Así que dejen de estar haciendo el ridículo. Quiero ver a todos los comentarios a dónde piensan ustedes que Mbappé va a llegar esta próxima temporada. Es increíble, de verdad, o sea, cómo se puede ser tan irracional en tan poco tiempo, o sea, qué cantidad de barbaridades acabamos de escuchar. Yo lo he dicho otras veces, este tipo empezó dando risa, pero ahora preocupa. Da la sensación de que ya hay algo que ahí como que no termina de encajar, de algo no termina de cuadrar, pues a ver la sensación que me da. Española. Y bueno, básicamente lo que hace es dar un poquito de risa, pero también da un poquito de miedo porque uno, repito, tiene la sensación de que algo no cuadra ahí, hablando de ridículos, cuando el Palanca Fútbol Club es el rey de ridículo tras ridículo. Quiero que veamos ahora, muchachos, algo de Fonsi Loaiza, que bueno, es un tipo con, no sé, 2 de IQ tal vez, porque bueno, él repostea el video de Kylian Mbappé, que ya tiene casi 24 horas, y coloca: Mbappé anuncia su adiós en el PSG. Su fichaje por el Real Madrid es otro escándalo de Florentino Pérez y el PP, que no sé qué es. Su financiación se hará gracias al desvío de dinero público con los parkings privatizados por Almeida y con una ley fiscal creada a medida por Isabel Díaz Ayuso. Estos son estos mismos personajes que después están vendiéndote el tema de que cuántos hospitales se podría haber hecho con lo que el Madrid le va a pagar a Mbappé, que no sé qué, el mismo cuento de toda la vida. Es increíble, de verdad. A mí me gustaría ver que Florentino Pérez en algún punto ponga en su sitio al Fonsi Loaiza este. Por ahí hay alguna frase que me ha gustado siempre mucho, que el hecho de que desconozcas un delito no te exime de la culpa, y el hecho de que seas un ignorante no te da para que hables de esta manera del presidente del club más prestigioso del mundo. Y bueno, pero bueno, al final, como casi siempre, ahí José Miguel Villarroya le coloca en su sitio, le repostea y le dice:
de las palancas de su equipo no se acuerda. Me parece brillante lo de Villarroya porque es verdad y todos recordamos el tema creo que era de Barça Studios, que fue repalanca tras repalanca tras repalanca y un montón de cuentos chinos absolutamente lamentables. Pero bueno, al final siempre tenemos que lidiar con este tipo de situaciones. Quiero que escuchemos ahora, muchachones, esto que es de hace no mucho, pero que no es tan frecuente, tan reciente, perdón. Y que bueno, habla un poco de lo de Mbappé, que ya sé más o menos se podía prever a dónde podía jugar el delantero francés. Y escuchen esta barbaridad. Si viene Mbappé, siendo todo lo buen jugador que es, primero, adaptación a la Liga Española. Nosotros tenemos a Lamine, que ya conoce la Liga Española, adaptado 100%. Mbappé, además, el conflicto que va a tener es Vinicius, Rodrigo, enorme. Bellingham. ¿Dónde lo metes? Claro, ¿quién es la figura? Claro. Pues primero dile a Vinicius que Mbappé va a jugar en su sitio. No, eso porque no Mbappé sabe. viene a jugar Claro. en banda izquierda, ¿eh? Conflicto a la vista. Dile a Bellingham que no va a ser el niño mimado de Florentino, sino que va a ser Mbappé. Es que al final, ya lo dijo Cruyff en su día, 3 capitanes en un mismo barco, difícil, Sí, ¿eh? 3 gallos difícil, en el mismo gallinero. Bueno, aquí tuvimos la suerte que pudimos acoplar a Messi, Suárez y Neymar, que fue una cosa Pero tuvieron que rarísima. salir. Tuvieron la suerte cuando Neymar, la primera que tuvo, que vio que el Messi le estaba robando absolutamente todo el protagonismo, se tuvo que ir al Paris Saint-Germain. Es que son los reyes del relato. Deco, Ronaldinho y Sí, Eto'o a regañadientes pero bueno, se quedó. aquella tripleta fue extraño que 3 bestias pardas Se llevaran bien, pero bueno. se llevaran bien. Y bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo. Al final, como les estoy diciendo yo siempre, muchachos, si ellos están felices con su cuento ahí chimbo de Lamine Yamal, de no sé qué, de no sé cuál, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para quitarles la ilusión a esta pobre gentuza? A mí lo que me causa risa es que de alguna manera siempre están intentando quitarle el mérito que tiene el Real Madrid. Me parece lamentable, pero bueno, al final es una forma, a veces intentar desprestigiar lo que hace cualquier otra persona siempre va a ser una forma de drenar esa frustración que seguramente a día de hoy sientan y yo particularmente lo entiendo a muerte. Quiero que vamos ahora a lo de Macron, que lo tengo aquí ya, y me va a parecer increíble de verdad lo de Macron, es que es de locos. Que pensez-vous du départ de Mbappé au Real Madrid? J'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques et qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France quelques semaines après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le PSG et l'Euro de foot avec l'équipe de France. Bueno, lo de ganar la Champions con el PSG, eso yo creo que no va a suceder. Lo de la Eurocopa puede ser, pero lo de los Juegos Olímpicos me parece ridículo, de verdad. Yo espero honestamente que el Real Madrid se ponga serio con este tema porque es un futbolista que va a entrar en su primera temporada, que no sabemos cuánto le puede pesar esta camiseta. O sea, muchos factores para pensar que lo de los Juegos Olímpicos es una pésima idea. Pero, en fin, a lo que veníamos, el hombre, Macron, acaba prácticamente de confirmar que Kylian Mbappé irá al Real Madrid. Es un tipo sediento de protagonismo, es algo que se pudo haber ahorrado y que, bueno, termina soltando esa bomba ahí. Aunque es un secreto a voces, yo creo que no están del todo acertado en ese aspecto Macron, pero bueno, empieza intentando agarrar sus intereses, que no son otros que Kylian vaya a los Juegos Olímpicos, que me parece a mí honestamente descabellado. Cerramos este video con lo de Antón Meana, hablando de Vinicius y de que no, que el Madrid no es que quiera mucho a Vinicius, algo así va la cosa. Vamos a escuchar el audio y en breve lo comentamos, porque bueno, viene Mbappé, se puede ganar otra Champions, se ganó la Liga, viene Endrick que la está rompiendo y que por cierto, me parece ridículo lo que pasó con Endrick en Brasil, hizo una celebración, le cayeron encima a los jugadores rivales, es que no es sino anunciar que vas a irte al Real Madrid que empiezan a caerte absolutamente todos encima, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Vamos a ver este clip, porque como les digo, hay que intentar desestabilizar a como del lugar. Que Mbappé fiche por el Madrid no le veo ningún problema. Ninguno. Ah, vale. El único, ninguno. Me parece que es la mejor noticia. Creo que el madridismo, como tú decías ayer, gana el Barça, gana la Liga, igual gana la Champions, ficha Mbappé, tiene estadio. O sea, son todos los días Disneylandia. Pero creo que en el vestuario, para mí no hay ningún problema. Cero problemas. Partiendo de la base de que Vinicius no es el favorito del vestuario. Si viniera un galáctico al puesto de Bellingham, podría pensar durante un rato si eso puede molestar al grupo. Si viniera un galáctico al puesto de Valverde, podría pensar si eso afecta al grupo. Que venga un galáctico al puesto de Vinicius, al grupo le da igual.
Porque Bueno, Vinicius entonces no que es le el da igual favor. que se vaya Vinicius, entonces a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor le da igual que se vaya Vinicius. Creo que no es el favorito del grupo Vinicius. Creo que es el mejor del equipo ahora mismo, pero hablando del aspecto social, del aspecto de buen rollo, de familia, creo que un problema para Vinicius no es para el grupo. Y lo explicó hace poco Ignacio Marcano en una información que le llegaba del entorno de Rodrigo. Que el problema no lo tiene él, Rodrigo, con la llegada de Mbappé, lo tiene Vinicius, que nadan en la misma calle. Pero, oyendo a Pulido, yo sí creo que el único, vamos a llamar, conflicto deportivo, que pasa en muchos equipos, pasó cuando llegaron Figo y Beckham en el Madrid hace 20 años, es que los dos juegan mejor en la izquierda. Bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo. Y para leer un poco, entre comillas, al vestuario del Real Madrid le da igual que se vaya Vinicius Junior. Es que me parece realmente ridículo lo que acabamos de escuchar. Los jugadores del Real Madrid, más allá del ego y de toda la cosa que puedan llegar a tener, que a mí me parece estupendo porque al final parte del éxito también va relacionado con el ego. Mientras mejor te crees, mejor, más lejos puedes llegar. Pero si te pones a pensar, y se los digo muy seriamente, mucho más allá del ego que pueda tener cada futbolista del Real Madrid, ellos saben que sin la temporada que está haciendo Vinicius tal vez no hubieran llegado ni a la mitad de donde están hoy. Es que lo tienen clarísimo. Y me vas a salir tú con este cuento. Es que de verdad me parece lamentable, pero como les estoy diciendo, lo que está haciendo Vinicius es algo que debe estar jodiendo mucho y de alguna u otra manera hay que intentar tumbarlo porque es su naturaleza, porque odian que al Madrid le vaya bien, porque odian pensar que el Madrid pagó 45 millones de euros por este chico de Brasil, que se estaban riendo de él y que al final terminó, como casi siempre pasa con esta gente, pintándoles la cara, y que está a 90 minutos de ganar su segunda Champions y que está a 90 minutos brillantes de ganar su primer Balón de Oro. Es que tiene que estar jodiendo muchísimo. Encima es que viene Mbappé. De verdad, me parece increíble. A mí lo que más me interesa y me parece curioso es que esta gente está como intentando sacar los problemas que puede llegar a tener el Real Madrid. En fin, sencillamente lamentable. No me voy a enredar mucho más. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.